Hola amigos, bienvenidos a la edición del lunes 17, entiendo, de este mes del portal del Villegas. Antes de partir con los temas o incluso anunciando los libros que están en mi sitio, quiero agradecer públicamente, aunque no vaya a dar su nombre, a doña Luisa, una señora de bien avanzada edad, que se dio la molestia de ser traída a mi casa por un pariente, con el único fin de entregarme un material realmente interesante que escribió un familiar de ella, una persona ya fallecida hace años, que fue durante el gobierno de Allende, día a día o prácticamente todos los días, llevando un diario de ese gobierno, de las cosas que habían ocurrido importantes y haciendo juicios sobre eso. Es un material muy interesante que seguramente a más de algún historiador le gustaría tener en sus manos, porque no es meramente ir a los archivos, los diarios y ir revisando día a día desde el 4 de septiembre de 1970 hasta el 11 de septiembre del 73. Es más que eso, hay una voz, una persona que está haciendo reflexiones y que está notando, y realmente muy, muy interesante y lo agradezco mucho. Debo decir que no es la única persona que ha venido a mi domicilio en alguna ocasión a dejarme algo como manifestación de cariño o para darme algún material. Una persona me trajo una enciclopedia completa, prácticamente intacta, impecable. Para que vean ustedes, ese es el tipo de cosas que uno lo hacen pensar que, a pesar de que uno tiene un montón de gente que a uno no les gusta mucho, digamos, hay también personas que reconocen el trabajo que uno hace aquí todos los días, ¿no? Y así que, doña Luisa, muchas gracias. Y paso ahora al tema de los libros. Ya saben que en el sitio elvillegas.cl, en la tienda, ustedes pueden encontrar este libro, donde hay historietas de este personaje Quevedo, que algunos de ustedes deben recordar. Y junto con esas historietas que son divertidas, entretenidas, los dibujos son muy buenos, hay artículos sobre la vista, sobre el propio autor de estas historietas, de este personaje, ¿no? Del caballero este que estuvo en muchas más de lo que uno se imagina. Me refiero a don Víctor Arriagada, que ustedes lo ven aquí en una fotografía, que estuvo en actividades realmente muy importantes. Estuvo en distintas revistas, estuvo en la famosa revista política Topace, que algunos de ustedes recordarán. Participó en temas internacionales de dibujo, de monos animados, un tipo muy interesante, y el personaje también. Quevedo es un ciego encantador. Y también van a encontrar ahí libros míos, antiguos, pero que no tienen... son antiguos, pero no tienen edad, digamos, no son libros que dependan de las circunstancias. Si ustedes compran 2 y esa es la promoción o más, cada libro les sale por 5.000 pesos. Usted puede armar la combinatoria que quiera con los libros que hay disponibles. No sé cuáles son los que están disponibles, deben haber una media docena de títulos, quizás un poco más. Usted verá lo que le interesa y están a 5 lucas cada uno. Ahí puede usted llevar material de lectura, yo creo que entretenido para las vacaciones. Y dicho todo esto, entremos a las materias. La famosa pandemia ha cobrado nuevamente el primer lugar de las agendas, de los titulares, de los comentarios, porque la variante, ¿cómo se llama? Omicron, es muy contagiosa y se están produciendo situaciones de altos contagios en todo el mundo, incluyendo nuestro país, que ha visto subir la tasa de contagio, no así la mortalidad, que es baja, es bastante baja. Más baja que el primer COVID que llegó, que ya era baja también. Cuando yo hice mis pronósticos hace un año o más de que este asunto terminaba o se iba a cambiar sustancialmente entre septiembre y octubre, no me equivoqué. Ese COVID, el primer COVID, efectivamente, y ustedes pueden ver las estadísticas que se publican todos los días, las gráficas, efectivamente en septiembre y octubre la situación cambió radicalmente. Solo que apareció otra mutación, que en todo caso, por mucho que sea contagiosa, más contagiosa que la primera, es menos letal, y
Pero igual produce mucho ruido, produce mucha alarma. El mundo se ha puesto en un estado casi paranoico con este tema de la pandemia. Y a propósito de eso, quiero contarles algunas cosas que ustedes quizás no conozcan. Como ustedes saben, esto empezó en China. Eso es un hecho indesmentible. No es que uno sea racista, como acusaron en algún momento a Trump, porque sí es un hecho geográfico que el asunto había partido en China. Ahí partió. Y como buen régimen comunista, son bastante malos, para ser francos con la verdad. Casi ningún régimen es franco. Los políticos no se destacan por su honestidad intelectual ni moral. Pero hay algunos que son más deshonestos que otros, y los regímenes monopólicos, los regímenes que dependen para mantener su legitimidad, no ya de la sucesión democrática, sino que de la manera como se muestran ante la población como efectivos, como eficientes, etcétera. Entonces tienden a ser mentirosos y cambiar las cifras como se les da la gana. Hasta el momento, fíjense, China, que tiene una población de 1.400 millones de habitantes, entiendo, ha reconocido que han habido 4.636 muertes. O sea, casi la décima parte de las que hemos tenido en Chile, que tiene 80 o 90 veces menos habitantes que China. Es poco creíble, ¿no? Y eso que Chile es uno de los países, si no el país, uno de los 2 o 3 países que ha funcionado mejor, que ha tenido, desde luego no empezó aquí el problema. Tuvimos un par de meses en que el gobierno se puso las pilas, se aceleró mucho, compró las vacunas, se ha hecho muy bien todo eso. Sin embargo, tenemos 10 veces más o 9 veces más víctimas fatales que China, que tiene 1.400 millones de habitantes. Poco creíble. Pero de repente y por largos tiempos uno se olvida de estas estadísticas hasta que aparecen nuevos hechos, como son los que les voy a contar. Yo estaba viendo unas cadenas noticiosas de la India, un país al cual le tengo gran simpatía por muchas razones, entre otras por las filosofías nacidas ahí, por muchas cosas. Y ellos son un país fronterizo con China, han tenido problemas, han tenido guerras con China, hasta el día de hoy están de punta por algunas zonas en los Himalayas, cerca del Tíbet. Cualquier día entran otra vez en conflicto. Bueno, en fin, es que ellos están muy encima. China tienen mucha más fuente de información. Y hoy día, domingo, que he grabado este programa viendo uno de estos canales chinos y viendo la información que ellos dieron, información con nombres, apellidos, organizaciones, resulta que, según los cálculos que han hecho estas organizaciones, en China en realidad habrían muerto 1,7 millones de personas, 1.700.000 personas, no 4.636. Y piensen ustedes, visto de otro lado, que esta cifra, 1,7 millones, es bastante más razonable, entre comillas, que 4.636, porque 1,7 millones es más o menos una persona cada 900, que es la letalidad que se ha visto, una cada 1.000, una cada 1.100, una cada 900, es más o menos la letalidad que ha tenido este virus, aproximadamente. Así que en un país de 1.400 millones de habitantes, que haya 1.700.000, o sea, una persona en 900, un poco más, no es estadísticamente ninguna cosa del otro mundo. Al contrario, entra perfectamente dentro del cuadro de lo esperable. Pero por supuesto ellos no pueden decir la verdad, nunca dicen la verdad, y contaron este cuento de los 4.636, algo de muertos. Yo recuerdo haber visto otras informaciones hace más de un año, cuando esto todavía estaba empezando. Otros investigadores usando otros medios investigativos, viendo los teléfonos celulares que estaban activos todavía en China, o en este caso viendo los que de repente habían entrado en inactividad. Personas que dejaron de usarlo misteriosamente de un día para otro, quedaron muertos. Bueno, se llegaban a cifras más o menos también millonarias en cuanto a víctimas. En ese momento no era 1.400.000, estamos hablando más de un año atrás, pero eran muchos más de las que el gobierno chino reconocía. Y siempre con el tema COVID, en Francia se aprobó en el Congreso francés que de ahora en adelante exista ya un pasaporte sanitario, un pasaporte basado en tener o no tener las vacunas para prácticamente todo. Para la vía social, o sea, para todo. Literalmente, si usted no tiene ese pasaporte, si usted no se ha vacunado en Francia, apenas podrá salir de la casa e ir a la esquina. No sé cuál es el ámbito de libertades que les quedan a los no vacunados, pero evidentemente se estrechó, se achicó,
Y esto ha sido motivo en Francia, como en otras partes, de grandes discusiones. Se habla de que esto atenta contra la libertad, contra los derechos humanos, etcétera. Y realmente es un tema debatible y complicado porque efectivamente aquí se enfrentan dos principios importantes. Uno es la libertad de la gente de moverse para donde quiera en un régimen democrático, por lo menos en una república. Y luego está el tema de la salud, que es un bien público de primerísimo orden. Entonces, cómo se equilibran estas cuestiones es difícil de decir. Pero el hecho es que, perdonen, alergia, el tema del COVID ha agarrado un nuevo vuelo con esta variante y una vez que derrotemos o disminuyamos el efecto de esta variante, quién sabe cuál va a estar funcionando. Los virus mutan todo el tiempo y hoy en día en el mundo es mucho más difícil ponerle fin a estas cosas por la enorme cantidad de gente que existe en comparación con el pasado. Este es un planeta que tiene más de 7.000 millones de habitantes y estos 7.000 millones, muchos de ellos se contactan enormemente unos con otros. O sea, el grado de contacto social de un individuo cualquiera de cualquier país del mundo hoy es infinitamente mayor al grado de contacto social de un individuo de la Edad Media. Mucha gente en la Edad Media nunca salía del lugar donde habían nacido, ahí mismo morían. Por consiguiente, la capacidad de los virus para entrar en contacto, para contagiar a otros es enorme. Piensen ustedes todos los medios de comunicación que hay ahora que permiten a la gente viajar a cualquier parte. En fin, es muy complicado, pero no olvidemos nunca tampoco la estadística que nos dice que en definitiva la cantidad de personas que han muerto es muy inferior, pero muchísimo, muy inferior a lo que hemos visto en otras epidemias en la historia humana. Así es que continúo, estimados amigos. Vamos a mi primer bloque. Les quiero recordar el Hotel Marimari, el hotel más exclusivo del planeta, ahora a disposición también de los chilenos. Se encuentra en la región de Los Lagos, en una comuna muy bonita allá. El paisaje es maravilloso, el hotel es impresionante, el mejor personal de hotelería que hay en Chile está ahí. Los servicios son impecables, la zona es preciosa, el hotel no es grande, no cabe más de 30 o 35 pasajeros, por lo tanto, olvídese de estos hoteles gigantescos donde hay un permanente movimiento. No, esto es para ir a estar ahí, moverse por los alrededores, hay guías de turismo y todos esos servicios, por ejemplo el del guía de turismo, así como los servicios de los masajistas, porque tienen una sala de masaje, todos están incluidos en el precio. Una vez que usted paga la tarifa, usted no tiene que preocuparse más de pagarle nada a nadie, todo está incluido y el servicio lo puede tomar todas las veces que quiera durante su estancia en este hotel Marimari, el más exclusivo del planeta, ahora abierto para también los chilenos. Si usted quiere una experiencia única, espectacular, hotelmarimari.com. Entre al sitio y vea fotos y más antecedentes, los que le estoy dando yo, porque realmente vale la pena. Y continúo con inviertaenusa.cl, que ya sabe, es una compañía chileno-norteamericana que está en la internet, que le ofrece a usted la oportunidad de invertir muy fácilmente en Estados Unidos. Muy fácilmente en el sentido que usted no tiene que saber nada de ninguna cosa, ni siquiera es necesario que usted tenga una idea clara de dónde invertir, porque ellos en inviertanusa.cl le van a ofrecer, van a poner a su disposición un tremendo menú de opciones inmobiliarias, franquicias, son como más de 3.000 franquicias, todo para que usted vea dónde invertir, cómo invertir. Una vez que usted tomó esa decisión, ellos se van a encargar de conseguirle, de abrirle cuenta corriente en bancos norteamericanos, conseguirle créditos hipotecarios, lo van a ayudar a constituir sociedades comerciales y llegado el caso le van a conseguir una visa de residencia por si quiere ir a Estados Unidos a revisar sus negocios personalmente. O si quiere también mudarse, ¿no? Como mucha gente está pensando en hacer últimamente. Inviertan en USA.cl, estimados amigos. Otra opción de inversión interesante es Magenta Capital. Magenta Capital hace lo siguiente por usted. Le abre una cuenta corriente en la banca suiza, una cuenta corriente online. O sea, usted la puede manejar como maneja las cuentas acá en la banca chilena. Igual, exactamente igual. Es
la manera más segura de tener su dinero. No hay nada más impenetrable en este planeta que la banca suiza. Nadie puede entrar ahí. Ni la CIA, ni el FBI. Nadie puede meterse en las platas y en los temas y en las características y en todo lo que tenga que ver con los clientes de un banco suizo. Eso es sabido. Una vez que usted tiene la plata ahí, ya ganó el beneficio de la total seguridad. Usted puede, si quiere hacer inversiones. Los suizos tienen, por supuesto, sus mecanismos de inversión, la banca suiza, y también los tiene Magenta Capital.cl, que tiene una inteligencia artificial que le ayuda a buscar las mejores opciones en este mundo tan difícil y tan volátil. Magenta Capital SA. Y para conseguir plata, para hacer, qué sé yo, una inversión en Estados Unidos o poner la plata en Suiza, qué sé yo, usted tiene una propiedad y necesita la plata rápido, quiere vender rápido, no quiere estar meses esperando. Hey es el corredor de propiedades más rápido de Chile por los métodos que ocupa, se lo aseguro, garantizado, tengo pruebas de eso. Ángel Hey, ahí están los datos, comuníquese con él. El señor ministro de Energía y Minería, el señor Llobet, del actual gobierno, por supuesto, dijo, a propósito del tema del litio, que habían incorporado absolutamente todos los requerimientos que le pidieron la gente del que va a ser el próximo gobierno. Todo. Ahora, yo quiero insistir en un punto en esto del litio porque en una de esas van a haber más obstáculos. Ya hay una corte en el norte de Chile que interpuso un recurso por el cual se detuvo todo el asunto de la licitación. Yo no sé qué mecanismos mentales, políticos, ideológicos y no sé de qué otro tipo, cómo calificarlos, están operando en ciertos segmentos de Chile con la colaboración de autoridades, de la justicia o de donde sea, para que el país se siga disparando en el pie. Yo he estado estudiando, y amigos, ustedes lo pueden hacer también, está repleto de sitios en la internet donde se estudia el tema del litio. Hay informes hechos por autoridades, por organizaciones de estudios chilenas y de otros países que ustedes pueden descargar en PDF completas e investigar qué pasa con el litio, cómo va a crecer el mercado del litio, dónde va a crecer, en qué forma se presenta el litio, si como carbonato o de otras formas químicas, cuál va a ser el crecimiento de la electromovilidad, cómo va a afectar eso el litio. Millones y millones de datos. Y entre esos datos hay dos fundamentales. Uno que ya lo mencioné, que el litio, que básicamente se utiliza para baterías, no va a tener una duración tan permanente como el cobre. El cobre va a seguir siendo usado porque tiene muchos usos. El litio tiene varios usos, pero a una escala grande es el tema de las baterías. El cobre tiene miles de aplicaciones en gran escala, todas ellas. No es solo como conductor de electricidad, en la construcción, en fin, en todo. El cobre es una materia prima que tiene muchas más usos hasta el momento que el litio, y por lo tanto podemos seguir descansando en el cobre por un largo tiempo. No es lo mismo con el litio, porque el litio es un mecanismo para generar una batería que tenga tales o cuales cualidades, y eso significa que el día de mañana, si aparece otra posibilidad para hacer estas baterías en mejores condiciones, el litio deja de ser usado. Punto. Y se están haciendo estudios y incluso ya han desarrollado prototipos de baterías basadas en otro principio electroquímico. Hay baterías de hierro, baterías de, no me acuerdo qué otro mineral, creo que zinc, están experimentando. Hay muchas vías en lo que respecta a la búsqueda de baterías más eficientes, y por lo tanto el tiempo de duración en que el litio va a ser una riqueza para el país es limitado. Podemos imaginar 20 años, cuando mucho. Yo creo que menos que eso, pero vamos a poner 20 años. El cobre, en cambio, se está usando desde el principio de la historia humana y va a seguir usándose. Eso es una cosa. La segunda cosa es que el litio nunca va a llegar a ser tan importante para la economía chilena como el cobre. En el mejor de los casos, en uno de los estudios que leí, el cobre, el litio podría llegar a ser algo así como un décimo, tener un 10% del peso económico que tiene el cobre para nuestro país. En las proyecciones que estuve viendo en los cuadros estadísticos respecto a lo que se predice para el aumento de consumo del litio, si no me equivoco, para el año 2030, un estudio hecho por
una organización chilena desde el Estado, no me acuerdo cómo se llama, relacionada con la minería obviamente, se calcula más o menos un consumo de 1.700.000 toneladas al año, para allá para el 2030, creo que esa es la cifra. Nada comparado con el cobre, nada. Entonces, estamos aquí ante un bien natural que se convierte en riqueza solo si se explota. En la tierra, o sacado de la tierra pero sin compradores, no vale nada. No vale absolutamente nada. Entonces, a mi parecer, y creo que es lo que se está haciendo en otros países, en Argentina, por ejemplo, donde parece que tienden a ser en todo bastante más listos que nosotros, ¿no? Sí, esa es la realidad. Los gobiernos luchan por crear los mecanismos de explotación más rápidos y extensivos posibles para aprovechar el momento. En otras palabras, lo ideal para Chile sería haber licitado el 100% del litio. A todas las empresas que ustedes quieran, con las condiciones que ustedes quieran, pero licitarlas ya. En vez de eso, hemos tenido problemas para licitar una fracción mínima, que en este momento quedó reducida al 1,8% de las reservas del litio. Con grandes dificultades. Y hasta esa licitación está parada por una corte del norte, y vaya a saber uno qué va a hacer el gobierno de Boric al respecto. Porque hay un montón de gente, yo no sé cómo calificarlo, dentro del tsunami izquierdista, progresista, que llevó a Boric al poder, que por algún motivo que yo simplemente no puedo entender, son absolutamente enemigos del tema de la explotación del litio. O pretenden que esto lo explote una especie de Codelco del litio, con la eficiencia, entre comillas, de Codelco, supongo. El solo diseñar la organización, ¿cuánto tiempo tomaría? El solo hacer los diseños de ingeniería, el ver el cómo, ¿cuánto tiempo tomaría, estimados amigos? Y mientras tanto, el tiempo se va acabando, y el litio, fuera de que lo pueden sustituir con otro producto más eficiente, resulta que hay un montón de otros países que se están metiendo en este negocio. Tenemos Argentina, tenemos Perú, tenemos Australia. En algunas otras regiones del mundo están buscando cómo explotar los yacimientos que haya para que sean económicamente viables. Y de pronto nos vamos a quedar discutiendo sobre cómo explotar el litio cuando ya nadie se interesa en el litio. En fin, el asunto no tiene remedio, ¿no? El país decidió, ¿no? El país tomó ciertas decisiones. Cuando digo el país me refiero, no a todo el país, pero una parte del país tomó ciertas decisiones, y en eso estamos. Vamos a ver en qué termina todo esto. En fin, voy a pasar a otro bloque antes de continuar, amigos, con un tema internacional muy importante que yo creo que va a explotar. Hay una buena probabilidad que explote en este año, ni siquiera el próximo, este año. Y parto con otra opción financiera interesante, que es Lopin.com, una empresa que es la única que en el mercado inmobiliario tiene un Bitcoin inmobiliario. Convertirse en parte de este emprendimiento de Lopin.com es muy sencillo. Usted puede partir con una UF y se convierte en accionista y participa de las actividades de Lopin.com. Naturalmente puede poner más dinero. Quiero recordarles que las operaciones inmobiliarias en este ámbito, en el ámbito digital, son mucho más expeditas. Hay muchos impedimentos o intermediaciones que desaparecen. Es mucho más rentable, mucho más eficiente y por lo tanto mucho más conveniente. Yo le sugiero que entre a cryptolopin.com y proceda a convertirse en accionista en este interesantísimo negocio. Y si usted quiere que su edificio, que su condominio, en el cual usted tiene departamentos en arriendo, o usted mismo vive ahí, es propietario, o qué sé yo, hay un software para administrar condominios y edificios que es de lo mejor que hay y que está siendo usado en miles de edificios en América Latina, y lo entrega Edifito. Este software independiza al administrador y al comité de administración del edificio o del condominio, lo independiza de la memoria.
hace que todos los procesos que son necesarios para administrar un edificio y un condominio, todos los distintos aspectos que tiene de todo orden. Espérenme un momento, por favor. Ok, les decía, tuve que interrumpir por un momento, que este software de Edifito es lo mejor para administrar los edificios y los condominios. Usted se evita millones de problemas, todo funciona a la perfección. Póngase en contacto con Edifito y si dicen que supieron de este producto acá, van a darles un 10% de descuento. Y si tiene problemas legales, civiles, amigos, les sugiero que se pongan en contacto con el bufete de Salinas y Ojeda, que es el más efectivo para este tipo de asuntos, no penales ni criminales o laborales, pero es decir, Salinas y Ojeda, usted ubica este bufete en salinasyojeda.cl. Y otra opción interesante de inversiones es la que ofrece el Estado de Portugal a través de la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, el programa Golden Visa Portugal, que le permite a usted, si hace una inversión de 280.000 euros mínimo, literalmente convertirse en un residente de Portugal. Con unos pocos días que usted vaya a Portugal, usted ya gana el derecho a residir ahí con toda su familia, fuera de ese beneficio llamado Golden Visa. No es un pasaporte, pero se parece mucho. Hay otros beneficios además, otro montón de beneficios. Y bueno, es una manera no solo de hacer una inversión interesante en un país pero muy tranquilo, muy agradable, muy bonito, sino que quizás en una de esas, como están pensando no pocos chilenos, cambiar su vida completamente, no solo cambiar de lugar sus negocios, sino que cambiar de lugar su persona. Cámara Chileno-Portuguesa, el programa está ahí, www.Golden Visa Portugal, entre ahí para averiguar más detalles. En el campo internacional, yo he mencionado en varias oportunidades que hay varios focos de guerra, y quizás esto parezca una cosa repetitiva que lo diga, pero lo tengo que decir de nuevo porque resulta que día a día todos o uno entre los tres grandes focos de posible conflicto militar se han agudizado enormemente. Uno de estos focos es la situación que se vive en este momento, es la más candente de todas, en Ucrania. En la frontera de Ucrania, los rusos han apostado una fuerza militar muy grande. Más de 100.000 soldados, artillería, aviones de combate, sistemas antiaéreos, misiles, toda la ferretería militar moderna, como amenazando invadir Ucrania. Los ucranianos han estado preparando ya hace varios años ante un posible asalto que no podrían resistirlo mucho, cobrarían caro, pero finalmente serían avasallados. Y la cuestión es qué pasa con la organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, qué van a hacer los norteamericanos. Los norteamericanos y europeos ya no son lo que solían ser, usan palabras muy duras, pero su actividad, su acción es bastante blanda. Anuncian medidas importantes, si invaden Ucrania los rusos van a sufrir consecuencias, pero en ningún momento se menciona el tema militar. Y yo creo poco probable que intervengan. Podría ser, en estas cosas no hay seguridad ninguna, esto es un tema de porcentajes mayores o menores, pero obviamente que sí, los ucranianos van a pelear hasta el último cartucho y van a infligir la mayor cantidad posible de bajas a los rusos, a los cuales no los aman mucho que digamos, menos los polacos, entre paréntesis, que también están ahí mismo, al lado. Ese es un peligro de guerra. Luego tenemos el tema que hace tiempo que está madurando y que ha ido creciendo, no se ha mantenido igual, ha ido creciendo la peligrosidad, la acumulación de armas, los roces, los choques, las provocaciones, los vuelos rasantes de aviones encima de los barcos del otro lado. Me refiero a el Mar Negro, donde la NATO, la OTAN, Estados Unidos han metido algunos elementos navales, han hecho algunos ejercicios. El Mar Negro no es de Rusia. Hay países ribereños al Mar Negro, está desde luego Turquía, la propia Ucrania, naturalmente los rusos también. Es un mar internacional, es un mar bastante encerrado, solamente la entrada es por el estrecho de Bósforo, que ustedes conocen dónde está Constantinopla, etc. Ahora llamada Estambul. Y han habido muchas provocaciones de los rusos parece que se creen dueños del Mar Negro, han atacado aviones con sistemas electrónicos, o sea, no es que les hayan disparado, sino que les envían emisiones electromagnéticas que inutilizan varios de los sistemas electrónicos de los aviones, de los barcos,
sobre los barcos han hecho vuelos rasantes o aviones de combate. Uno se pregunta qué está pasando por la mente de los rusos que están tanto en Crimea, en Ucrania probablemente tal, como en el Mar Negro, aunque las dos zonas están relacionadas, en esta actitud tan beligerante. De hecho, Rusia le dio prácticamente un ultimátum a la OTAN, de que tenían que garantizar por escrito que jamás Ucrania se convertiría en parte de la OTAN. Occidente ha respondido de que Rusia no tiene derecho simplemente a pedir o obligar a un país o a una organización a hacer o no hacer tal cosa, a firmar o no firmar un acuerdo. La situación está muy tensa, han tenido una reunión en estos días tratando de desescalar el conflicto, pero puede pasar cualquier cosa en esa zona o en el Mar Negro. Luego tenemos el tema en el Mar de la China, donde los norteamericanos han estado acumulando más y más recursos militares, haciendo ejercicios. Los chinos todos los días hacen volar sus aviones de combate muy cerca del territorio de Taiwán, entrando a su zona de identificación que se llama. No vuelan sobre Taiwán, pero se acercan mucho. Provocaciones. Han amenazado con destruir, con derrotar a los norteamericanos si estos intervienen. También uno se pregunta qué le pasa a los chinos. Bueno, lo que le pasa a los chinos, como lo que le pasa a Irán también, es que ven un Occidente debilitado, especialmente un Estados Unidos debilitado. Europa hace mucho rato que no cuenta en asuntos internacionales, es un continente, una cultura, una civilización, digamos, o subcivilización, parte de la civilización occidental que está, después de tantos siglos de guerras y conflictos, están bastante apoltronados y no se les ve muy capaces de arriesgar nada y herir o degradar, deteriorar su nivel de vida, su comodidad, metiéndose en algún lío. Entonces tratan de aguanarse con Irán, tratan de aguanarse con los rusos, Europa ya no cuenta a nivel. Inglaterra un poco más. Pero Inglaterra ya no es parte realmente de Europa continental. Es una variable distinta. En cuanto a Estados Unidos, con el actual gobierno, con el señor Biden, que es un hombre muy entrado en años, pero lo cual no sería nada. El problema es que está con temas mentales que sean notorios. Esto no lo invento yo, cuestión que ustedes vean, entren a YouTube y busquen cualquier conferencia, cualquier entrevista que haya dado a la prensa últimamente Biden y se van a dar cuenta que el hombre de repente se le pierde el hilo, no sabe, pide perdón, se queda en el aire, se queda mirando al vacío. El hombre tiene serios problemas cognitivos en este momento. El gabinete que lo rodea no es mucho más brillante. Es una nación debilitada. Miren el chasco que pasó en Afganistán, cuando se retiraron a la brutantesca, dejando incluso a muchos miles de norteamericanos ahí encallados en Afganistán, dejaron todo el equipo militar. Biden. Entonces, uno duda que el gobierno norteamericano actual vaya a actuar con alguna energía, con algún vigor frente a las provocaciones chinas o rusas. Pero por otro lado, cuando uno lee un poco la historia y recuerda lo que le pasó a Hitler con las naciones occidentales, con Rusia, con Francia y con Inglaterra, que también eran entreguistas, apaciguadores, trataban de abuenarse con Hitler todo el tiempo, llegaron a situaciones tan vergonzosas como entregar Checoslovaquia a Alemania. Pero llega un momento, por supuesto, en que cuando se está arrinconado, se tira una línea roja. Se tira una línea roja y entonces las cosas se convierten en guerra. De hecho, casi se podría decir de que las guerras empiezan precisamente cuando un lado ha sido débil mucho tiempo y por lo tanto ha incentivado a la contraparte a ponerse cada vez más prepotente, cada vez más audaz, cada vez más abusivo. Pero eso mismo ha llevado al lado débil, al lado tímido, a que finalmente tenga que sacar las garras. Mientras que al contrario, cuando las contrapartes, contra los adversarios, están desde el primer momento dándole muestras al otro de que no van a aguantar ninguna payasada, ahí se puede llegar a un acuerdo pacífico. Son los débiles, los que actúan débilmente frente a un agresor, los que hacen posible las guerras, porque tarde o temprano aún el débil arrinconado, digamos, saca los dientes, muestra los dientes. Así que yo veo probabilidades bastante graves. Y luego tenemos el tema entre Israel e Irán. Aquí no se trata de alguien tímido. Los israelitas no tienen nada de tímido cuando se trata de defender su país. Tienen una historia de persecuciones, de masacres. Ya no están para más de eso. Lo han demostrado y lo han dicho abiertamente que no van a tolerar simplemente que Irán desarrolle un arma nuclear.
que llegado el momento van a actuar. Y actuar significa bombardear sus plantas, bombardear sus facilidades científicas, tecnológicas, matar si es necesario a sus autoridades políticas, a sus científicos, a los jefes militares, como hicieron con Soleimani los norteamericanos. Los israelíes irían mucho más lejos que eso. Ese es otro foco posible de guerra. Tenemos entonces 3 o 4 focos, según cómo se mire, de conflicto militar en este momento en el mundo. Cualquiera de ellos puede en cualquier momento estallar porque el hervor está casi en el punto, casi en su punto, digamos. Si ustedes siguen las noticias, en cualquiera de estos frentes que les he mencionado, se van a dar cuenta que la situación está muy cercana a un enfrentamiento bélico, muy cercana. Puede que se desinfren, ojalá que así sea, todo esta zona de conflicto, pero hay algunos de ellos que son aparentemente irremediables. Yo no veo cómo se puede resolver el gran conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos. No es meramente Taiwán. Si Estados Unidos dejara caer Taiwán sin mover un dedo, ahí Estados Unidos pierde el poco crédito que le va quedando. Se declara él mismo como ya una potencia de segundo orden, se entrega literalmente a los afanes hegemónicos, a la ambición de China. Y capaz que en eso esté Estados Unidos ya hace rato. Capaz que en sus círculos íntimos privados de análisis hayan llegado a la conclusión que el asunto no tiene remedio, que China es demasiado grande, tiene demasiados habitantes. Piensen ustedes que en una guerra nuclear con Estados Unidos, China podría permitirse perder 500 millones de habitantes, lo cual es una locura, y todavía le quedarían casi 1000 para seguir funcionando. Claro, con todos los desastres físicos, pero los desastres físicos se recuperan. La Segunda Guerra Mundial demostró que países completamente destruidos, Alemania fue completamente destruida, en pocos años se habían recuperado. China puede perder 500 millones de habitantes y sigue funcionando. Estados Unidos no puede perder 500 millones de habitantes porque tiene menos que eso. Entonces, puede ser que en aquellos conciliábulos secretos de los cuales uno no tiene la más mínima idea, hace rato ya que los pensantes, que los pensadores, que los cerebros que determinan las grandes políticas y que no conocemos, si es que existen, hayan decidido que lo que le cabe a Estados Unidos es descender suavemente, declinar suavemente, sin guerras, sin trauma, y dejar que los chinos, que tomen ellos la hegemonía. Puede ser. Aunque me parece poco factible, normalmente las sociedades, o más bien dicho específicamente las élites, las que manejan las sociedades, rara vez entran en esa trayectoria de rendirse de a poquito, suavemente, de entregar, digamos, el acta de rendición. Pero vamos a ver. Yo creo en todo caso que este año 22, y espero equivocarme totalmente, alguno de estos focos va a detonar. Y señores, señoras, caballeros, otro bloque, compreoro.cl. Ya saben, un lugar donde usted puede comprar lingotes de oro chiquititos, así 10 gramos de oro puro, de mucho valor. Usted se mete en el bolsillo, se puede meter en el bolsillo 100 millones de pesos en la forma de estos lingotes y los lleva a donde quiere. Lo mismo con los lingotes que son un poco más grandes, los lingotes de plata. Esto pesa 1 kilo, plata pura, pero también es muy valioso. Y el oro, la plata, los metales preciosos son objetos físicos que usted tiene en sus manos, que usted controla, que usted guarda, tiene, lleva donde quiere, y en cualquier parte, llegado el momento, llegada la necesidad, usted los puede vender y en todas partes se los van a comprar. Es una póliza de seguro muy interesante. Y continúo con SMF, que le vende, que le pone a su disposición un producto para brillantar los muros, que están hechos con piedra pizarra, que es un material poroso, muy bonito, pero poroso y opaco. Usted con el abrillantador lo pone brillante, obviamente, y al mismo tiempo lo protege de las rayas, de los grafitos y de todo, de todo. Así que SMF. Y conservatuplan.cl, este estudio jurídico que entrega servicios legales para bajar o conservar, como mínimo conservar el precio de su plan de ISAPRE, que ya lo están amenazando que se lo van a subir. Antes que eso ocurra, antes que usted firme nada, póngase en contacto con Conserva tu Plan. Muy probablemente, con muy buena probabilidad, van a conseguir que usted no tenga que pagar más y a usted no le va a costar ni un peso. Ellos ya han logrado más de 400 éxitos en esta materia, así que si a usted no le cuesta un peso,
Y lo peor que puede pasar es que igual, digamos, se mantiene el precio que le pusieron, pero tiene muchas probabilidades de que no sea así, de conservar su antiguo precio. Bueno, conserva tu plan.cl. ¿Qué pierde? No pierde nada, puede ganar mucho. Volviendo a la política nacional ahora, Evópolis y Boric. ¿Qué pasa con ellos? El señor Molina, que dirige Evópolis, una facción de la derecha que ha sido una de las que más se ha puesto al día, ayorneamiento, digámoslo así, anunció que va a ejercer una oposición colaborativa. Yo no sé si estos dos términos pueden conjugarse, si puede funcionar junto la oposición con colaborar. Yo me imaginaba en mi ingenuidad, en mi simpleza, en mi lógica de colegial quizá, que oponerse y colaborar son conceptos opuestos, pero parece que en política hoy en día cualquier cosa se pega, se junta. Una oposición colaborativa. No solo dijo eso, señor Molina, dijo, ojalá no haya más oposición propiamente tal, sino colaboradores. O sea, un nuevo concepto, el opositor que colabora. Después van a inventar alguna otra cosa, supongo. Algunos inventarán el colaborador que se opone. No sé, estamos en un mundo repleto de invenciones semánticas. Eso sí, dijo, teniendo muy en claro que no vamos a ponernos más duritos, más firmes, si se traspasa la línea roja. ¿Cuál línea roja? ¿Dónde está la línea roja? Porque uno puede trazar, aquí yo con mi lápiz que no es rojo, pero en fin, puedo hacer esta línea, es decir, si traspasan esta línea, yo me voy a poner durito. Y después puedo hacer una más acá y decir, no, me equivoqué de línea, es esta. Si traspasan esta otra línea, y no es tan roja, en realidad es media rosadita, así que traspásenla nomás. Después tiro otra línea y así sucesivamente. Esto de las líneas rojas. Esto de las líneas rojas me suena a cuento de hada a mí. ¿Dónde está la línea roja de Evópolis? ¿Dónde está la línea roja en la derecha? En ninguna parte. Yo creo que ya no hay línea roja. Yo creo que hay rojos, sí, muchísimos, que están llegando al gobierno. Pero líneas rojas no veo por ningún lado. La derecha se derrumbó. La derecha se derrumbó. No hay ninguna alternativa. Yo creo que el Partido Republicano, al cual pertenece el señor Kast, no es derecha, es otra cosa ya. Algunos dirán, es un partido facho, fascista. Bueno, esos calificadores de cualquier cosa como fascista no vale la pena escucharlo porque son demasiado estúpidos. Simplemente es otra cosa. Yo creo que los propios republicanos no saben exactamente en qué consiste su cualidad, su naturaleza, pero derecha en el sentido clásico, entendemos lo que siempre fue derecha porque tenemos que usar las palabras de acuerdo a su significado habitual o de lo contrario no podemos comunicarnos. Esa derecha ya no tiene existencia. Y me van a permitir otra pausa. Estamos de regreso. Tengo algunos problemas acá que me obligan a levantarme cada cierto tiempo. ¿Dónde quedé? Bueno, sí, lo de la línea roja. La línea roja, vamos a ver dónde la ponen. Yo creo que es una línea muy acomodaticia y yo no me hago muchas ilusiones que hayan líneas rojas, que haya estómago, cerebro, inteligencia, voluntad, carácter para resistir esta oleada izquierdista que se apoderó del país, que se apoderó de las últimas 2 generaciones, que llegó a las universidades, a los colegios, a la calle, a todas partes, y lo ha avasallado todo en una especie de lo que llamamos tsunami. Creo escribí un libro que se llama Tsunami, precisamente. Lamentablemente no me equivoqué mucho. Y ahora, estimados amigos, antes de mostrarles el libro, que es muy, pero muy curioso, así que no se vayan. Les recuerdo Notarios Press, por si ustedes quieren hacer sus diligencias notariales mucho más cómodamente que antes. Ya no tiene que ir a instalarse una notaría por horas. Simplemente entra a notariospress.cl y ahí prácticamente completa el proceso, llena los datos que le piden, etcétera, y luego tiene que ir a la notaría unos minutos a buscar el papel ya listo, firmado, todo. Usted firma delante del funcionario y se acabó el problema. Minutos.
Les recuerdo Espacio Ajedrez. El ajedrez es un tremendo ejercicio y para eso hay que tener el ajedrez, hay que tener el tablero, las piezas, ojalá también el reloj digital y todas esas cosas ustedes las consiguen en excelentes condiciones, a precios muy convenientes, cuotas, etcétera, en espacioajedrez.com, que es un sitio creado por nuestro compatriota y amigo, el maestro internacional de ajedrez Pablo Tolosa. El ajedrez es el mejor regalo que usted le puede hacer a un niño. No solo se va a entretener, es absorbente, el ajedrez es apasionante, sino que le va a moldear su mente, se la va a ordenar, se la va a disciplinar y ese chico va a sacarle más provecho a su mente toda su vida, en el colegio, en la universidad, en la vida profesional, en todas las cosas va a aprender sin necesidad de pensar que está aprendiendo, sino que jugando va a aprender a pensar más ordenadamente y eso hace la diferencia, una enorme diferencia. Y no olviden miclimo.com, la mejor climatización del planeta, certificada con 2 premios internacionales a su disposición y muy fácil si usted es cliente del Banco Chile o Banco Santander. Con las tarjetas de ellos puede comprar entre 13 y 24 cuotas. Yo les quiero insistir en un punto. No solo son los mejores dispositivos para hacer este trabajo, hay otros parecidos, pero no son los mismos, sino que luego está algo que solo Miclimo tiene: el servicio, la atención y la mantención. No se deje usted, no caiga en manos de un maestro gaffiter que no tiene idea de cómo funciona el aparato y le deja la crema. Póngase en manos de miclimo.com y resuelva integralmente el tema de la climatización. Y el libro que les voy a mostrar ahora es muy curioso. Ya hasta la foto de la portada es curiosa. Postales desde el Museo del Cerebro. Esto es una historia de esta no muy larga, pero relativamente larga historia de quienes han estado buscando el secreto de la inteligencia, del talento, del genio en el aspecto físico de la cabeza, del cráneo o del cerebro mismo. Esto partió con un señor que se llamaba Gall, de apellido Gall, que inventó una pseudociencia llamada la frenología, que supuestamente permitía detectar los talentos de las personas, definidos de las maneras más literarias incluso, mirando las protuberancias, las formas del cráneo. O sea, si usted tenía más protuberancias aquí, entonces usted talento para la música. Si usted tenía en otro lado, era filantropía. Imagínense usted lo absurdo que es asociar un rasgo fisiológico con una conducta tan compleja y culturalmente definida como es la filantropía. Pero así era. Y ustedes pueden ver, y es muy interesante, en Google van a encontrar cráneos de mármol o del material que sea que se hacía en un momento dado, estuvo muy de moda la frenología, donde estaba un verdadero mapa. Entonces cada cuadradito del cráneo tenía supuestamente estaba asociado a una cierta virtud: el talento para escribir, el talento para la música, la capacidad para esto, la capacidad para lo otro, el egoísmo, que es una conducta tan compleja, tenía un pedacito de cerebro que lo determinaba. Una locura. Después empezaron a examinar, cuando ya les pareció que lo del cráneo era una ridiculez, empezaron a examinar los cerebros. Ahí se acercaron a algo un poco más lógico. Y empezó a ocurrir esto. Ustedes ven un cerebro dentro de una redoma. En un momento dado se puso de moda en Europa. Toda persona que se destacaba en alguna cosa sentía que entraba un verdadero juijú si llegaban algunos patólogos, algunos médicos a pedirle que luego de su muerte si podían sacarle el cerebro y guardarlo para estudiar. Se sentían honrados con eso. Y hay todavía en Europa, en algunos museos, en subterráneo ya, en lugares donde nadie visita, donde nadie va, estantes en medio de las penumbras, con jofainas con cerebro de algunas personas que uno conoce, que han aparecido en los libros de historia, y otras que no, porque si algún cirujano famoso de 1880 o qué sé yo, cosas como esa. Y esta búsqueda del talento, buscando el talento que es una conducta, eso es lo absurdo, en el tamaño, el peso o la forma del cerebro, duró mucho tiempo. Y todavía hasta el día de hoy hay algunos investigadores que, aunque refinando más el enfoque, andan buscando el secreto de lo que es una conducta en el tejido cerebral. Como ustedes saben, el cerebro de Einstein, que era totalmente normal fisiológicamente, no tenía nada especial, no era más grande, ni más chico, ni nada, era un cerebro de 1400 gramos, una cosa así normal en un hombre. El tipo que le sacó el cerebro en su autopsia, yo no sé si preguntó, parece que no, lo cortó en miles de rebanadas para investigar a ver qué era de especial.
Y entiendo que esas rebanadas están en alguna parte. No sé si lo rebanó entero o hay alguna parte del cerebro que esté completo. Miles y miles de casos curiosos y divertidos y grotescos sobre el tema de buscar. Aquí ese es el subtítulo de este libro. La improbable búsqueda del significado en la materia de mentes famosas. Y aquí está la historia de Gould, de Byron. Byron es uno de los hombres que tenía el cerebro más grande. Era un literato, como ustedes saben. Pero curiosamente también un gran literato que ganó un premio Nobel, que era Anatole France, era un hombre que tenía un cerebro muy chiquitito. Creo que pesaba un poco más de 1000 gramos. Toda clase de situaciones locas. Whitman, el gran poeta norteamericano, al cual yo les he mostrado un libro aquí más de una vez, tenían el cerebro guardado en alguno de estos laboratorios y al ayudante que tenía que llevarlo de una vez a otra se le cayó la jofaina y ahí se fue a dar el cerebro y se hizo 1000 pedazos. Todas estas historias vinculadas con esto de los cerebros que darían... Aquí tienen ustedes un esquema de la frenología de Gould. Como ustedes ven, no se alcanza a leer. Ahí está. Todas las secciones en que está dividido el cráneo humano según Gould. Aquí tienen una fotografía de jofainas con cerebro. Estas están... Bueno, no alcanzo a leer, ahora es muy chica la letra. En el Museo Dupuytren. Bueno, acá tienen otras imágenes de cerebros y científicos estudiando el cerebro. Este creo que es el cerebro de un matemático. Hasta el día de hoy no han podido descubrir cuál es el secreto y no tiene nada raro porque esto es tan absurdo como si usted, para entender por qué un programa de ajedrez, por ejemplo, es tan bueno, usted agarrara una cinta métrica y empezara a medir el ancho de la pantalla del computador donde corre el programa, o poniéndose un poquito más sofisticado, viendo cuánto RAM, cuánta memoria RAM tiene el computador, qué velocidad tiene el procesador. Cosas importantes, pero el ajedrez no tiene que ver tanto con velocidades del computador como con la calidad del código, ¿no es cierto? Ahí está el centro de la inteligencia, son los códigos, la programación que de algún modo hemos ido creando o se ha ido creando en nosotros. Y el tema físico de si el cerebro es más grande o más pequeño, si el cerebro es así o asá, si afecta, es un grado menor. Hasta el momento yo no he visto ninguna correlación entre aspectos físicos y la inteligencia, porque se siguen haciendo estudios que vaya más allá del 0,4 como correlación entre una cosa y otra. En algún momento hasta la altura ha sido considerada como que va equiparada con la inteligencia. Tengo que estar contento porque mido 1,90 m, pero es absurdo. Napoleón medía 1,50 m o 55 m, creo, y no creo ser más inteligente que Napoleón. Una locura, pero una locura divertida. El libro este vale la pena leerlo porque llega a ser divertido ver los absurdos, los callejones sin salidas, donde de vez en cuando, o muy a menudo, la ciencia se mete por una definición absurda de lo que está buscando muchas veces. En fin, muy entretenido, y acabo de verificar que está en Amazon este libro, así que lo pueden encontrar. Se van a divertir un montón y van a aprender hasta dónde llega a veces la locura humana, porque se puso de moda en un momento dado. No solo la gente entregaba su cerebro a la ciencia, sino que la gente iba a unos centros de estudio frenológicos para que alguien les toqueteara el cráneo y les dijera, por supuesto, un poco como la gente que va a los quirománticos, a que le digan cosas gratas, a que le dijeran, oye, usted tiene una protuberancia que demuestra que usted podría ser un genio de no sé qué cosa. Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.